Bueno, como les decía Sole, yo soy María Esther, soy docente y hoy quería compartir con ustedes una mirada simple de la cuestión de género desde la perspectiva de la profesión docente y situada acá, en el cordón industrial, para que pensemos juntos, para ponernos un poquito en contexto y como se ve a simple vista en la escuela primaria y en el nivel inicial, somos mayoritariamente mujeres, las seños. Es muy raro ver un maestro de grado o un maestro jardinero. Si hay un hombre en la escuela es el director o el portero. Hasta los formularios vienen con terminología femenina. En los profesorados, donde se estudia profesorado de nivel primario o profesorado de nivel inicial, las estudiantes en general son mujeres. Es una excepción ver un estudiante varón en los magisterios, en los profesorados. Y la maestra, además de maestra, es mamá y es ama de casa. Y en general, hablo en general, por supuesto que hay muchas excepciones, pero en las familias, si los dos trabajan, es muy común que cuando los hijos se enfermen, la que pida la licencia para llevarlo al médico y para atenderlo sea la mamá, a pesar de que los dos sean trabajadores y los dos gocen de el beneficio de las licencias. Por otra parte, la sociedad espera que la maestra sea maestra todo el día y que se comporte como tal desde que se levanta hasta que se acueste y en todos los espacios que habite. Queda un poco esta concepción de la maestra como la segunda mamá. En otros niveles, en el nivel secundario o en el nivel universitario es distinto, es más común ver profesores varones. En el nivel técnico, en las escuelas técnicas también, porque hay muchos ingenieros y muchos arquitectos dando clases. Pero en la primaria y en el nivel inicial seguimos siendo mayoritariamente mujeres. Y lo que tiene la primaria es una particularidad y es que el mismo grupo de personas, el mismo grupo de maestras, comparte todos los días y muchas horas al día, todo un turno. Es decir, las mismas maestras trabajan todos los días en el mismo turno y toman unos mates en la hora especial, charlamos en los recreos y esto permite que se generen otros vínculos y que uno pueda compartir cuestiones personales porque hay cierta confianza, cosa que no pasa tanto en el secundario o en la universidad, como les decía, porque los profes entramos, salimos, nos cruzamos, trabajamos en distintas instituciones y no todos los días en la misma escuela. Entonces no es lo mismo que en la primaria. Pero en la primaria las seños pasamos mucho tiempo juntas por día y de ahí es donde yo fui escuchando relatos, recopilando historias, anécdotas de distintas instituciones, de muchas colegas y fui viendo que hay situaciones que se repiten con regularidad, pensando, como les decía hoy, acá en el cordón industrial. Antes, ser docente, de elegir la carrera de maestra, era por hobby, por estatus, por distracción, por ayuda, es decir, por colaborar con la escuela de las monjitas, con la escuela del barrio. Se hacía más que nada por placer que por una necesidad laboral o económica. Hasta los 90, como decía Norma, cuando hablaba de los 90, y particularmente acá en el cordón industrial. En los 90, muchos maridos, sostenes de familia, muchos esposos, quedaron sin trabajo. Y fue el sueldo de la maestra, el sueldo de la mamá, el que sostuvo esa familia, el que pudo ayudar a esa familia a salir adelante. En muchos casos, las maestras que trabajaban en un turno, por ejemplo a la mañana, buscaban un reemplazo en contraturno a la tarde para incrementar los ingresos y poder eh, salir adelante de esta situación económica compleja que estaban pasando. Pero la maestra, la mamá, la seño, no se liberó de la carga doméstica, siguió siendo maestra y a lo mejor trabajando doble turno, mamá y ama de casa. Y el varón, que estaba sin trabajo y que estaba en la casa y muchas veces deprimido, como dijo Majo, no pudo afrontar ese rol que la mujer lleva adelante en la casa. Y como les decía hoy, estoy hablando de generalidades porque hay muchas excepciones. Esto hizo
que muchas familias se fueran fracturando, rompiendo. Hubo muchas separaciones y en muchos casos violencia. Y traigo lo del cordón industrial y lo de los 90 ahora, porque justamente en el cordón industrial están sucediendo algunas, o se están dando algunas situaciones similares, y me refiero a los despidos. Entonces muchas familias están volviendo a quedar sin uno de los ingresos. Y en este sentido creo que a lo mejor un poco más como familia, como sociedad, estamos en otro lugar, estamos un poco más preparados, aunque falta mucho por recorrer y mucho por aprender y mejorar, como decía Majo. Y en este punto es donde me parece que la educación juega un rol importante. Y es desde ahí de donde al menos las seños, las maestras, podemos aportar un granito de arena. Acá está mi colega, mi pareja pedagógica docente, y apuntamos a llevar, aunque sea la duda, a reflexionar, a pensar. A lo mejor con los chicos de la escuela primaria no se puede llegar a reflexiones tan complejas, pero sí, como les decía, poner en duda algunas cuestiones. Por ejemplo, desde la literatura. Nosotros nos criamos en el cine, en la televisión, en casa, con cuentos clásicos, cuentos tradicionales, que tienen ideas muy fuertes, mandatos muy fuertes sobre la mujer, sobre el varón, sobre las clases sociales, sobre los oficios, sobre las profesiones, sobre los juegos. Se trabajan los cuentos clásicos en la primaria, pero se puede empezar a poner en cuestión estos supuestos, a generar la duda, al menos a ponernos a pensar en eso. Es decir, claro, ¿por qué el personaje bueno siempre es lindo? ¿Por qué lo frágil, suave y delicado y rosa está vinculado a lo femenino? ¿Por qué la fuerza, la protección y a veces la violencia se relaciona con lo masculino? Poner en duda esto de que en el registro de asistencias estén arriba y primero los varones, la formación de ingreso y la formación de salida, varones y nenas, dos géneros, dos filas. Se podría pensar en organizarnos de otra manera. ESI, esperamos del programa de educación sexual infantil mucho más también los docentes. Pero bueno, creo que desde la educación y haciendo pensar de esta manera, haciendo estas reflexiones, podemos estar en otro lugar, situados, preparados, parados, para afrontar los problemas laborales o económicos del cordón industrial y superarlos de otra manera diferente a los 90. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, y para despedirme traje una lectura, como toda seño traje un cuentito. Es de Eduardo Galeano, de Memoria del Fuego, las caras y las máscaras, y se llama Si él hubiera nacido mujer. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dotes y 10 meses después dio a luz a su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes, cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamín a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar ni se permitió dudar. Benjamín sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamín, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos.
Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos. Ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado, en vano, un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para todos los historiadores.